Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Liderazgo que Inspira. Mi nombre es Nati y estoy junto con Timo. Hola a todos, bienvenidos. Es un placer tenerlos acá en este nuevo episodio. Que se llama Los no de un líder. Un tema interesante, vamos a tener varios temitas ahí que tratar. Vamos a hablar de dos personajes principalmente, así que no te vayas, quédate ahí que vamos a abordar algunos temas que te van a servir seguramente en función de tu liderazgo y también en tu grupo. Así es, y vamos a ver qué pasa cuando un líder tiene baja autoestima, cuando un líder experimenta lo que es la envidia o hay falta de carácter. Un poquito de esos temas vamos a estar tratando en este día, así que quédate con nosotros. Recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás como Timo y Nati Podcast, tanto en Instagram como en TikTok. Y esta serie la podés escuchar en YouTube o también en Spotify. Así que, ¿arrancamos? Arrancamos con el primer personaje que vamos a tocar hoy en el día, y es la vida de Saúl. Vamos a ver un poco cómo fue el liderazgo de Saúl en todo su reinado, pero en unos casos particulares, en situaciones particulares, en donde se evidenció algunas falencias en cuanto a lo que mencionaba Nati al principio. Entonces, ahí vamos rápidamente a 1 Samuel, capítulo 10, versículo del 20 al 24 es donde más o menos vamos a sacar la parte de la historia, pero nosotros vamos a leer el 21 y el 22. ¿Cómo dice, Nati? ¿Lo querés leer? Sí, obvio. Dice, finalmente de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis, pero cuando lo buscaron había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Qué valiente Saúl. Y era el rey. Estábamos complicados ahí en el inicio de su nombramiento, porque quizás podríamos llegar a pensar que es humildad de parte de Saúl, pero acá estamos viendo directamente un problema de autoestima. Puede ser un poco de miedo, pero principalmente la autoestima de Saúl no estaba sana. Cuando fue proclamado como rey, automáticamente se escondió. Y yo no sé si alguna vez te pasó, a mí me ha pasado en algún momento que tenía un desafío delante y me generó una sensación de miedo, una sensación de incertidumbre y ponerme a pensar, quizás no estoy preparado para afrontar este desafío. Y eso tiene que ver directamente primero con la autoestima, pero también tiene que ver, si lo redireccionamos, con lo desconocido que a veces nos enfrentamos cada vez que nosotros vamos a asumir una responsabilidad y un desafío nuevo. Y en este caso es muy loco que la gente empieza a preguntar y fueron a preguntarle a Dios, Dios, ¿dónde está el rey que vos querés levantar en este tiempo? Y sí está acá y está escondido, lo tuvieron que ir a buscar. Y acá podemos empezar a tocar el tema de la autoestima en el liderazgo. Y creo que es fundamental. Como dijo Timo, siempre que se nos presenta una situación nueva en la vida, lo primero que vamos a sentir es temor, porque tenemos temor ante lo desconocido. Sin embargo, hay que afrontar los nuevos desafíos. Hoy justo hablábamos un poquito de esto en casa, de que a veces las cuestiones que nos generan como incomodidad son las que nos permiten crecer. Sin incomodidad y estando siempre en el mismo lugar no va a haber crecimiento, por lo cual hay un desafío en la vida de todos los cristianos de levantarnos para liderar a otros, para discipular, para mentorear. Siempre a todos los que pasamos por esa situación nos dio temor, nos dio el decir, ¿estaré a la altura? Sin embargo, nunca lo vas a saber si no lo comenzás, si no lo haces. Diferente acá en Saúl, que más allá de que experimentó este temor, también el poder ver si no hay una autoestima baja detrás del liderazgo que estoy desarrollando. Puede traer muchas consecuencias negativas. Digo, cuando nosotros lideramos, nos vamos a enfrentar a un montón de personas con diferentes formas de ser, carácter. Y cuando yo tengo la autoestima baja, puede suceder de que muchas veces pienso que lo que mi grupo hace, me lo están haciendo a mí.
seguro que me lo están haciendo a mí. Y es como que nos ponemos en papel de víctima y es como no nos sentimos a la altura y no confrontamos porque ¿cómo voy a confrontar? Porque nos sentimos menos. Entonces este es un punto a tener muy en cuenta en el momento de asumir un liderazgo. No significa que si vos reconoces que tenés una baja autoestima, entonces no lidero porque tengo baja autoestima. No, hay que sanar esa baja autoestima. Sí, y hay que trabajarlo, Totalmente. trabajarlo. Creo que si tenemos que identificar rápidamente dos factores principales que se pueden presentar ante la baja autoestima es, primero, nos enojamos con las personas cuando hacen algo, o sea, como que lo tomamos muy personal, como bien dijiste, y la otra es tirarnos abajo y decir, esto no es para mí, no nací para liderar. Pero créeme que podemos trabajar, hoy en día tenemos herramientas incontables al alcance de nuestra mano para poder trabajar la autoestima y principalmente tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos la palabra en la cual nosotros tenemos que reflejarnos continuamente. Pablo decía que nadie tiene que tener un concepto superior al que debe tener. O sea, ni más ni menos. Tenemos que tener el concepto claro y correcto de nosotros. No es como nosotros nos miramos, la forma en la que somos, sino es como Dios nos ve. Es como Dios percibe y lo que Dios dice de nosotros. Y eso es lo que a veces cuesta asimilar. Cuesta materializar lo que Dios quiere y lo que Dios ve de nosotros en nuestro liderazgo. Y es un punto a trabajar fuertemente. El autoestima es fundamental para poder ejercer un liderazgo saludable. Y como vamos a ver a través de todo este podcast, de este episodio, Saúl fue alguien levantado por Dios para tomar este rol de liderazgo. Sin embargo, hay cosas que hay que ir resolviendo para que ese liderazgo sea efectivo y eficaz. Saúl no las pudo resolver y por eso su liderazgo terminó de forma muy mala. Entonces es importante identificar estos puntos. Primero, ¿cómo está mi autoestima? Si soy líder, evaluar cómo está mi autoestima. Si siento que es una autoestima muy baja, empezar a trabajar en la identidad que Cristo puso en mí, porque es muy importante que mi autoestima esté sana para poder liderar a otros de manera efectiva. Ahora bien, si todavía no sos líder, empezá también a trabajar tu autoestima, porque un cristiano debería tener una autoestima sana. Sí. El siguiente punto que encontramos en Saúl, que hoy lo tomamos como ejemplo negativo, pobre Saúl, es la falta de carácter. Nosotros podemos mantener un carácter estable, ponele, pero cuando sucede algo que nos desestabiliza ante diferentes situaciones, ahí es donde se pone a prueba nuestro carácter. Y a Saúl le pasó esto, ¿no? Podemos leer en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 8 al 11. Ahí podés encontrar toda la historia. Nosotros vamos a leer solo el versículo 8. Dice, entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Entonces acá nos encontramos ante una situación crítica. Lo estaban confrontando no solo a Saúl, sino a todo el pueblo. Y Saúl, ante esa situación, mostró falta de carácter. Estaban ahí a la espera de que algo sucediera, pero él como líder tenía que tomar las riendas de esa situación. Lo hizo David, que no le correspondía. Sin embargo, a quien le correspondía tomar la posición que tuvo después David fue Saúl. Entonces acá vemos cómo ante situaciones difíciles, como líder no nos puede faltar carácter. Tenemos que tener el carácter correcto para tomar decisiones, para guiar al ejército, al pueblo en ese caso, para poder plantarse, podemos decir, frente a la situación y tomar una decisión. Totalmente. Creo que es inevitable que sintamos temor, que sintamos en algún momento que no estamos a la altura. Es normal ante un desafío y más entendiendo que se estaba presentando en esta situación un gigante, un desafío que hasta ese momento por lo menos no lo habían nombrado previo en cuanto a la batalla, enfrentarse con gigantes. Entonces Saúl se vio
en un momento en donde tenía que su carácter, no el temor, porque el temor iba a estar, el miedo va a estar siempre, y más cuando enfrentás una situación que te supera y que probablemente no ganes. Pero el carácter de un líder tiene que ser firme. Y ser firme no quiere decir tener mal carácter o tratar mal a las personas. Tener un carácter firme es tener certeza y convicción, primero de quién sos, como dijiste al principio. Si nosotros no tenemos una autoestima saludable y un concepto correcto de nosotros mismos, vamos a caer en maltratar a las personas y pensar que eso es tener carácter. Tener carácter es saber dominar nuestras emociones. Tener carácter es saber dominar nuestros enojos. Tener carácter es saber dominar nuestros miedos. Y yo creo que acá es donde Saúl falla al decir, simplemente no hizo nada. Omitió y permitió en ese momento que el liderazgo lo asuma un tercero, que era David. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que plantarnos y plantearnos, mejor dicho, cómo está siendo nuestro carácter ante las situaciones. Porque el carácter se termina revelando en medio de las diferentes situaciones que atravesamos. Y como líderes tenemos que tener un carácter saludable para que en el momento de que lleguen las situaciones adversas, difíciles y complejas que atravesamos en nuestro liderazgo y en nuestra vida, nos encuentre con un carácter firme y que sea el carácter de Cristo. Bueno, de hecho, haciendo como un contraejemplo, tenemos a un Jesús en un barco en medio de una tempestad, todos desesperados, con miedo, y Jesús diciéndole, tranquilos, hombres de poca fe, primero. Sí, Jesús durmiendo una siesta. Claro, él durmiendo y diciéndole, no pasa nada. Y sale afuera y le dice al viento y al mar que se enmudezcan. Ahí vemos el carácter de un líder que en medio de una situación difícil donde todos están desesperados, el líder mantiene la calma y sabe qué hacer. Pongo otro ejemplo. En medio de una situación, en la última cena, él conociendo y sabiendo que el traidor estaba en la mesa y diciendo, el que moja el pan conmigo es el que me va a traicionar. Él, entendiendo que estaba un traidor sentado junto a él mantuvo su carácter inmutable. Y creo que esto es para hacer un análisis nosotros, sabiendo que hay traidores a nuestro alrededor, sabiendo que hay una tormenta a nuestro alrededor. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nosotros manejamos nuestro carácter? ¿Estamos permitiendo que las emociones nos superen o estamos simplemente teniendo el carácter de Cristo? Y este justamente es el carácter de Cristo, saber manejar las situaciones independientemente de cuál sea. Y yo creo que acá la clave está en que el líder tiene que tener una vida de oración profunda, una vida de conexión con el Espíritu Santo a tal punto que aunque el líder muchas veces, porque somos seres humanos, aunque tengamos el mismo miedo que el resto o estemos siendo desafiados por el gigante igual que el resto, tenemos la firme convicción de que todo obra para bien y que a través de su palabra yo voy a encontrar las herramientas para tomar las mejores decisiones. Entonces esa madurez espiritual es la que se requiere de un líder. Y eso se va a ver reflejado en el carácter de ese líder ante situaciones difíciles. Totalmente de acuerdo. Y hasta ahora estuvimos hablando de la autoestima del líder y también del carácter del líder. Ahora también queremos ver otra situación que enfrentó Saúl y es ante David. Porque vamos a leer 1 Samuel 18, 7 y 9, vamos a leer solamente del 7 y el 8. ¿Lo puedes leer, Nati? Sí, dice... Este era su canto. Saúl, esto lo cantaba la gente del pueblo. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10.000 y a mí solamente por 1000? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Y este es otro de los no que puede ser que en algún momento lo tengamos, pero tenemos que examinar y decir, esto no lo podemos tener nosotros en nuestro liderazgo si queremos que nuestro liderazgo sea efectivo y sea saludable, porque no podemos caer en la envidia. Y esto fue lo que cayó Saúl. Saúl se puso a mirar el éxito de David. Si leemos todo ese capítulo, vamos a ver
un montón de situaciones en donde todo lo que le daban a David, David lo hacía con éxito. Y acá hay un caso, una cuestión particular. David trabajaba para Saúl. Es decir, que todo el éxito que era de David era de Saúl. Directamente era para Saúl. Entonces yo creo que acá es donde como líderes tenemos que ponernos en una posición que nos corresponde y es de liderazgo. Nosotros no podemos ponernos a la altura de las personas que tenemos a nuestro cargo. Nosotros no, tenemos que tener la altura para poder ver que el desarrollo de las personas en pos del equipo, es en pos de los objetivos que nos planteemos como equipo, como ministerio, como iglesia, y no verlo como una amenaza. Creo que a veces lo que nos pasa es que el talento del otro, en vez de verlo como una herramienta que nos puede complementar a nosotros, lo miramos como una amenaza y terminamos cayendo como Saúl en la envidia y diciendo, ay, ¿cómo? Ahora a Nati le dan más crédito que a mí o a cualquier persona le dan más crédito que a mí y no vemos que somos un equipo. Lo vimos en el episodio anterior. Trabajamos como equipo y tenemos que dejar de pensar que somos los únicos y como líderes no podemos tener esa posición y ese es un rotundo no de un líder. Y yo creo que es entender también de que si yo soy líder y tengo un grupo a cargo, lo que yo pretendo lograr con este grupo es que sean mejores que yo. Y sí, creo que esa es la clave. Entonces, cuando empiezo a ver otros que se levantan y que tienen mejores características que yo, no me agarra envidia ni me pongo mal, sino que me pone contenta. Porque mi objetivo como líder es que los que están alrededor mío sean 1000 veces mejores que yo. Entonces, cuando tenemos ese enfoque, la envidia no forma parte de nosotros, porque entendemos que nosotros estamos trabajando para que ellos sean mejores que nosotros. 100%. Y después ya hablamos de la autoestima, hablamos del carácter, hablamos del miedo. De la envidia. De la envidia, perdón. Y ahora vamos a hablar cómo trabajó ante la crisis. Yo creo que hay diferentes situaciones que a veces no nos gustan, pero hay que trabajar bajo presión. No es lo ideal, pero hay diferentes situaciones que hacen que trabajemos bajo presión y forma parte de la vida de un líder, en muchas veces trabajar bajo presión. A veces en todos estos años hemos armado diferentes campamentos, jornadas, y vos decís, bueno, lo preparo con tiempo, con muchos meses de anticipación, pero llega la fecha y trabajas bajo presión porque te falta plata. El factor plata siempre te falta plata, te falta tiempo, te faltan recursos y empezás a trabajar bajo presión para lograr ese objetivo que tenés. Ahora la pregunta es, ¿cómo sos actuando bajo presión? Porque cuando estamos bajo presión ahí capaz a veces salta realmente nuestro carácter o saltan nuestros temores y parece que nos paralizamos. Entonces es importante entender esto. ¿Cómo somos bajo presión? También bajo presión puede ser cuando la gente nos está exigiendo algo y espera algo de nosotros, pero Dios no nos está pidiendo eso. Entonces a veces la bajo presión es lo que la gente espera de mí o contra lo que Dios espera de mí. Bueno, esto le pasó a Saúl también. En Primera de Samuel, capítulo 13, de los versículos 11 al 14, cuenta la historia de que a Saúl la gente lo estaba apurando para hacer algo que a él no le correspondía. Y él bajo esa presión prefirió agradar a la gente en vez de agradar a Dios. Dice así los versículos. Pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos están en Micmas listos para la batalla. Y acá freno, fíjate, le pasaba de todo a Saúl. Realmente estaba bajo una presión importante. Sin embargo, Samuel le dice, ¡qué tontería! No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. Entonces, fíjate que
No es que David le sacó el puesto a Saúl. Saúl fue cometiendo muchos errores en su liderazgo que hizo que Dios le dijera: Saúl, no estás apto para este puesto. Qué difícil, qué duro. Pero es lo que le pasó a Saúl. Y yo creo que si cada uno de nosotros analiza, en lo largo de nuestra vida hemos visto líderes con estos no que estamos nombrando hoy. Y ojo, quizás mucho de esto también nosotros lo hemos hecho o hemos actuado de cierta manera que son un no rotundo para Dios. Es un no rotundo liderar con baja autoestima. Por más que lo vistamos de humildad, Dios no quiere que lideres con baja autoestima. Es un no rotundo que te paralices ante diferentes situaciones, porque sos un líder que tiene la presencia de Dios en su vida, por lo cual Él siempre te va a dar, te dio ya las herramientas y te da las estrategias para vencer toda situación. Es un no rotundo que cedas ante la presión de lo que la gente espera de vos y no que hagas la voluntad de Dios y lo obedezcas. Entonces, fíjate cómo todos estos no de Saúl terminaron destruyendo lo que Dios le había dado, porque ni siquiera él se lo había ganado, Dios se lo había dado. Por lo cual, seamos como muy autocríticos con nuestro liderazgo, con nuestra vida, y que podamos discernir: ¿me pongo contento cuando otros se levantan y son mejores que yo? ¿O me da envidia, me da bronca, me molesta, ¿no? O siento que es una amenaza. No, yo no estoy trabajando para mí, yo estoy trabajando para el reino de Dios. Y cuanto más seamos mejores, muchísimo mejor para que el reino de Dios continúe avanzando. Excelente. Creo que uno de los principales problemas de Saúl no fue solamente tener esto que nosotros decimos los no de un líder, sino que tenía tantas excusas que perdió la capacidad de poder asumir sus errores y reconocer que estaba equivocado. Porque en todas estas situaciones, en ningún momento Saúl tuvo la humildad verdadera de pedir perdón y de arrepentirse. En ningún momento aparece un corazón arrepentido de Saúl, caso que después, si leemos la Biblia y conocemos un poco la historia de David, vemos que David quizás tuvo muchísimos más errores que Saúl, pero sin embargo su corazón era diferente. Tenía la capacidad de poder pedir perdón y de arrepentirse y decir: esta es mi culpa, yo soy el peor de todos, y él asumía la total responsabilidad. Pero en el momento que nosotros perdemos la capacidad de reconocer nuestros errores y solamente tenemos la capacidad de inventar excusas, válidas o no, es en el momento en donde nuestro liderazgo empieza a decaer. No hay otra. Así que si llegaste hasta este momento, queremos agradecerte por estar, por escucharnos. Vamos a seguir compartiendo en próximos episodios, así que quédate ahí atento a lo que se viene. Bien. ¿Cuál es el llamado a la acción, Nati? Hoy el llamado a la acción es tomar este desafío. Y el desafío se encuentra en Salmos 139, los versículos 23 y 24. El desafío para esta semana es que hagas esta oración que hizo David, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Admito que a veces uno tiene estos no que nombramos, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, qué importante es poder en oración decirle a Dios como David le decía: Dios, móstrame qué cosas en mí tienen que cambiar. Y también tengamos la humildad de escuchar a otros cuando nos vienen a señalar algo, gente que viene con la mejor de las ondas y en pro de querer construir y no destruirnos, ¿no? Pero qué bueno es que podamos estar atentos, uno, mirándonos a nosotros mismos. Un ejemplo es que a veces con Timo miramos los episodios que estamos grabando y entre los dos empezamos: bueno, tenemos que dejar de hacer esto o hacer más lo otro. Bueno, pero eso es bueno y eso también tenemos que hacerlo en nuestra vida.
Entonces empezar a detectar qué cosas son necesarias cambiarlas de mi carácter, de mi confianza en Dios, de cómo trato a los demás, de cómo me comporto ante situaciones bajo presión. Todo eso tenemos que analizarlo y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. Qué bueno es que podamos hacer esta oración que hizo David. Primero, entonces, examínate a vos mismo, examinémonos nosotros. Segundo, pedile a Dios que te examine. Y tercero, pedile a alguien más que te dé una devolución. Pero hay que estar preparados para la respuesta. Totalmente, pero me parece que está bueno con quien vivís, con tus líderes, con tus pastores. ¿Qué opinas de mí? ¿Qué cosas ves que crees que puedo mejorar? Bueno, necesitamos empezar a poner eso en práctica. Bien, finalizamos con nuestra frase del día. Y la frase del día, trajimos una frase de John Maxwell. Amamos a John Maxwell. Y dice lo siguiente: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el líder ajusta las velas. En este tiempo empecemos a ajustar las velas, a no quejarnos, a no esperar el cambio y a ser personas activas en pos de un liderazgo saludable. Vos sos el factor de cambio. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Que anden muy bien.